El fraude del cambio de sexo. En España, cambiar de sexo legalmente es casi tan sencillo como rellenar un formulario. Literal y burocráticamente más fácil que sacarte el carnet de la biblioteca. Bueno, igual esto es un poco exagerado. Lo que quiero decir es que no es demasiado complejo. Pero, ¿y si te dijera que algunas personas están utilizando el cambio de sexo para eludir la justicia? Y la pregunta del millón, que resolveremos al final del vídeo. Si una persona agrede a su pareja o expareja previo cambio registral del sexo, ¿se considera violencia de género, sí o no? Hoy os cuento la verdad sobre el cambio de sexo. Quédate hasta el final del vídeo porque esto también puede afectarte algún día. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima polémica. El cambio de sexo legal en España. Y además, la ley que lo regula y los casos en los que este proceso puede ser utilizado en fraude de ley. ¿Es posible que algunas personas se aprovechen de la legislación para eludir responsabilidades penales? El debate en torno a este tema no solo se centra en los aspectos legales, sino también en las implicaciones sociales y culturales que ello conlleva. Mientras algunos consideran que se trata de un avance en materia de derechos humanos, otros alertan sobre la posibilidad de que ciertas personas se aprovechen de la legislación para obtener beneficios indebidos o para evadir la justicia. En este análisis exploraremos los diferentes puntos de vista y los desafíos que plantea la actual normativa. En primer lugar, ¿qué es el cambio de sexo legal en España? En España, el cambio de sexo está regulado por la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, también conocida como la Ley Trans. Esta ley establece el derecho de cualquier persona a rectificar su mención registral del sexo sin necesidad de informes médicos ni de tratamientos hormonales. Para permitir el cambio de género, esta ley se basa en el principio de autodeterminación de género, lo cual significa que basta con la voluntad de la persona para que se realice el cambio de sexo en el registro civil. Es decir, no se requiere diagnóstico de disforia de género ni pruebas de ningún tipo. Inciso muy importante para quien no lo sepa: la disforia de género que sufren algunas personas se define como la angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se hace? Pues simplemente se presenta una solicitud, se ratifica y al cabo de 3 meses el cambio se oficializa. Este modelo se diferencia de legislaciones previas que exigían pruebas médicas y tratamientos hormonales prolongados para validar el cambio registral, siendo en este sentido la legislación española una de las más flexibles que existen ahora mismo en Europa, lo cual ha provocado un intenso debate sobre si la falta de controles en España puede dar lugar a usos indebidos de esta norma. Vamos ahora con los requisitos para el cambio de sexo. Según los artículos 43 y 44 de la Ley Trans, los requisitos para cambiar el sexo registral son los siguientes. 1. Ser mayor de 16 años. Los menores entre 14 y 16 pueden hacerlo con asistencia de sus tutores legales y entre 12 y 14 años con autorización judicial. 2. No presentar documentación médica ni psicológica. No es un requisito como tal, simplemente no se exige diagnóstico de disforia de género ni pruebas de hormonación de ningún tipo. 3. Comparecer 2 veces en el registro civil. Primero para solicitarlo y después pasados 3 meses para ratificar esta decisión. Y cuarto, no es necesario cambiar el nombre. Tampoco es un requisito como tal, simplemente una persona puede mantener un nombre tradicionalmente masculino o femenino sin que esto afecte a su solicitud. Claro, estos requisitos han sido motivo de mucha controversia y de mucho debate, ya que algunos expertos consideran que la falta de controles puede generar situaciones problemáticas en el desarrollo cotidiano de la vida, mientras que otros defienden que cualquier restricción sería una forma de discriminación hacia estas personas que quieren cambiar de sexo. Y luego algunos sectores de la sociedad, entre los cuales yo me incluyo, hemos criticado que la ausencia de requisitos médicos puede derivar en algunos casos en usos fraudulentos de la ley, como ahora veremos. Casos de españoles que han cambiado su sexo legal sin sentir una disforia real con el único propósito de acceder a derechos o beneficios específicos del otro género. Vamos ahora con el fraude de ley en el cambio de sexo, un aspecto fundamental en esta ley. El fraude de ley ocurre cuando alguien usa una norma con una finalidad distinta a la que se pretendía. En este caso, hay hombres españoles que han utilizado la ley trans para cambiar su sexo registral y evitar la aplicación de la legislación penal de violencia de género. También existen casos en los que el cambio de sexo se ha utilizado para acceder a ciertos beneficios o derechos que están diseñados exclusivamente para las mujeres. Uno de los tantos casos documentados es el de un señor andaluz delincuente reincidente que se ha cambiado de sexo para intentar evitar ser juzgado por violencia de género. Otro ejemplo lo encontramos en el de un hombre condenado que se hizo mujer para seguir acosando a su expareja. Y el último caso es el que ha ocurrido en Sevilla, con un hombre que habría cambiado
cambiado de sexo para evitar ser condenado por un crimen de violencia contra la mujer. Y es que en primera instancia el varón fue condenado a 15 meses de prisión por agredir a su pareja, pero al cambiarse de sexo, aparentemente, no estoy seguro porque no he visto el caso, ha evitado el ingreso en prisión. Aviso, inciso previo para la gente que ya la estoy viendo venir, va a empezar a criticar el vídeo. Esto no son todos los casos, no todos los hombres utilizan la ley de forma fraudulenta. Por otro lado, también se han detectado casos en los que personas cambian su sexo registral para acceder a competiciones deportivas femeninas, plazas de empleo reservadas para mujeres o beneficios específicos para este sector de la población. Y por supuesto, evidentemente, esto plantea un gran dilema. ¿Cómo se pueden garantizar los derechos de las personas trans sin que la normativa sea objeto de abuso? Para determinar si un cambio de sexo ha sido fraudulento, los tribunales deberían recurrir a la prueba indiciaria. Por ejemplo, algunos indicios de fraude en este tipo de procesos incluyen, en primer lugar, no cambiar el nombre propio. Es decir, si la persona mantiene un nombre claramente masculino tras el cambio de sexo, esto podría ser un indicio de fraude. Segundo lugar, no modificar la apariencia o el comportamiento, como por ejemplo si el individuo sigue presentándose socialmente como un hombre. En tercer lugar, tener antecedentes de violencia de género. Si antes del cambio de sexo registral tenía denuncias o condenas previas por delitos contra la mujer, esto también puede suponer un indicio de fraude. Y en cuarto lugar, realizar el cambio poco antes del inicio de un proceso judicial. Por supuesto, un cambio repentino antes de un juicio también puede ser un indicativo de fraude. El Tribunal Supremo ha señalado que estos casos deben ser analizados bajo la perspectiva del fraude de ley y el abuso de derecho. Pero bueno, dejando a un lado, solo de momento, las posibles soluciones, sí quería dar mi punto de vista crítico al movimiento que defiende el cambio de sexo sin requisitos, sin ningún tipo de premisa. Y es que el modelo de autodeterminación del género que permite el cambio de sexo legal sin requisitos es simplemente una aberración, una absoluta locura, por lo menos a mi parecer. Yo no digo que tengan que realizar una terapia hormonal o cirugías específicas, evidentemente esto no es necesario, pero qué menos quizá que un pequeño análisis, un estudio, una conversación quizá con un experto en disforia donde se explique qué le pasa, qué le sucede y por qué quiere cambiar de sexo, que le cuente los motivos por los cuales no se siente conforme con su género actual. Y luego, un tema del que tampoco se habla es que esta falta de controles en España puede generar, y seguramente ya esté generando, un efecto llamada hacia los delincuentes, atrayendo personas que buscan aprovecharse de la legislación para fines distintos a los que la norma pretende proteger. Además, es evidente que la ausencia de requisitos médicos puede generar inseguridad jurídica en algunas situaciones delicadas, como por ejemplo la participación de personas que han cambiado de sexo en competiciones deportivas o en la asignación de recursos específicos para estas mujeres, o incluso en la participación de oposiciones a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos ahora con los riesgos del modelo español. Como he comentado, el sistema de autodeterminación absoluta del género en España presenta varios riesgos. De primeras son 4. 1. Una evidente inseguridad jurídica. La facilidad con la que una persona puede cambiar su sexo en el registro civil puede generar confusión en la aplicación de ciertas normativas, especialmente en materia de derecho penal y de derechos laborales. 2. El fraude en el acceso a beneficios. Sin controles adicionales existe la posibilidad de que personas cambien su sexo legalmente para acceder a plazas reservadas para mujeres, en oposiciones o becas, por ejemplo en programas de apoyo. 3. Conflictos en el ámbito deportivo. La participación de personas que han cambiado su sexo registral en competiciones deportivas femeninas ha generado controversias y disputas a nivel internacional, especialmente en disciplinas donde las diferencias fisiológicas pueden suponer y suponen evidentemente una ventaja. 4. Evitar responsabilidades penales. Principalmente, como hemos explicado y vamos a explicar, en algunos casos en España, individuos, hombres, han solicitado el cambio de sexo legal antes y durante y después de procesos de violencia de género, lo que genera infinitas posibilidades interpretativas sobre cómo deben ser juzgados estos delitos. Y ahora sí, vamos con la pregunta del principio. Si una persona agrede a su pareja o expareja previo cambio registral del sexo, ¿qué pasa? ¿Es violencia de género o no?